Buenos días, mi nombre es Karen Leitón. Genero contenido para Doc Potasio tanto en Instagram como en YouTube. Continuamos con el tema de residencias médicas. ¿Qué debemos tener en cuenta a la hora de elegir un hospital? Eso visto desde mi perspectiva y ahora que ya ingresé a una residencia, ¿qué temas son los que me parecieron importantes que me hubiese gustado consultar previamente a la hora de haber elegido un hospital y que ya estando en el contexto de una residencia, uno empieza a ver que toman bastante relevancia? Pueden encontrarme en redes sociales como Doc Potasio, como les había nombrado previamente. Estos son los temas centrales de los cuales me gustaría hablar. Aval y cursos superiores. Primero, el aval. Debemos buscar o tratar de buscar, principalmente si lo que queremos es después convalidar nuestro título de residencia en otro lugar, el aval de la misma, ¿sí? Ver que esté acreditada por el Ministerio de Salud. ¿Eso cómo lo podemos hacer? Todo el mundo tiene acceso a esto mediante Google, mediante este buscador de acreditaciones. Ahí les va a aparecer otro buscador donde buscan el establecimiento y posteriormente se va a desplegar las residencias que tengan el aval en ese establecimiento, ¿sí? Yo igual, si no se alcanza a ver muy bien, en la descripción les dejo el link. Cursos superiores. ¿Qué son los cursos superiores? La residencia te otorga el certificado de residencia, es decir, el certificado de que tú estuviste ahí esos 4, 5, 3 años y ejerciste y tuviste toda esta parte práctica, ¿sí? Te entrega un certificado. El curso superior es el que te entrega el título universitario de que tú ahora eres médico internista, cirujano. Esto es importante porque en muchos lugares, en muchos otros países, la uva tiene mucha relevancia y muchas veces es mucho más fácil realizar nuestro trámite de convalidación en por residencias o títulos que sean acreditados por la uva. Esto de igual forma tienen que averiguarlo. Por ejemplo, yo soy de Colombia. Si en algún momento quiero convalidar, yo podría convalidar igual con el curso superior de la Sociedad de Medicina Interna, ¿sí? Esto deben averiguarlo dependiendo del país al cual ustedes piensen convalidar posteriormente. Ahora, hay un punto que sí me gustaría tocar y me parece muy importante y es la calidad o cantidad de actividades académicas de cada curso superior. Los cursos de la UBA los da en la misma institución, ¿sí? Los da la misma residencia. Son todas las clases que tengan dentro de la residencia, los exámenes que le hagan en su residencia, mientras que los cursos superiores de las sociedades, tanto de medicina interna, de cirugía, tienen su curso aparte. En mi caso, el curso superior de medicina interna se realiza todos los martes, es en otro lugar diferente a la residencia y tiene sus propios exámenes y sus propias clases, ¿sí? Es todos los martes de 5 a 8 de la noche, tiene ya un cronograma especificado. Eso me parece importante que lo averigüen y también que averigüen si, por ejemplo, ustedes decidieran hacer solamente el curso superior por una de las sociedades, que les den el espacio de ir a esas clases, ¿sí? Porque hay muchos hospitales donde son avalados por la UBA, ustedes quieren hacer el curso superior, no sé, de medicina interna, pero no les dan el espacio de los martes ir y trasladarse a las 5 de la tarde al curso superior. Entonces, esos lugares no les van a convenir porque ahí uno tiene que tener un porcentaje de presencialidad para aprobar el curso, además de los exámenes, ¿sí? El ingreso. El ingreso me parece importante porque, como ustedes conocen, hay dos exámenes, el único como el UBA. Bueno, o sea, son uno mismo, pero son dos inscripciones diferentes. Hay muchos hospitales que son UBA, que ustedes ingresan cuando se inscriben para, para poder acceder a esos hospitales.
Mientras que hay hospitales que están por el examen único, que también son avalados por la UBA y se ingresan de esta forma, ¿sí? No solamente los hospitales que están por UVA son los que están en la lista cuando uno rinde por UVA. Hay hospitales del único que son avalados por la UVA. Eso también deberán averiguarlo posteriormente en el hospital al que vayan a aplicar. Actividades académicas dentro de la institución. Como les venía comentando, las actividades académicas del curso superior de la UBA las da el mismo hospital. Entonces, a mí me pareció muy importante averiguar si dentro del hospital daban estas clases, qué días eran, si daban el espacio o estaban sujetos al trabajo como tal de la sala, si estas clases tenían horarios específicos, si se respetaban esos horarios, quiénes daban las clases, o sea, sobre todo la organización, cosa de que me asegure que yo cada semana voy a estar recibiendo una clase, ya que a mí me importa mucho la parte académica, eh, que me vaya a estar formando, ¿sí? Que no, que la residencia no sea solo ir y trabajar en un lugar, ya que para mí es un espacio de formación y van a ser unos años de formación. Esto me parece muy relevante, ¿sí? Hay lugares donde donde prima principalmente el trabajo, entonces te dicen, bueno, hay clases los miércoles, pero al final se terminan postergando porque hay mucho trabajo, terminas teniendo una clase una vez al mes y para mí tampoco es la idea de una residencia. Eso deberán averiguarlo también. La duración de la residencia. Dependiendo del hospital, por lo menos en medicina interna, hay algunos hospitales donde dura 3 años, son en menor cantidad, en general dura 4 años. ¿Esto por qué? Porque también va a depender si ustedes quieren convalidar. Por ejemplo, en Colombia, medicina interna dura 3 años. Si yo hubiese hecho mi especialidad en un lugar que dure 3 años, con eso ya podría ir a convalidar. Si yo quisiera convalidar en otro lugar, por ejemplo, en Bolivia, que dura igual 4 años, no hubiese podido hacerlo por la cantidad de duración de horas. ¿Sí? Eso ténganlo en cuenta y ténganlo muy presente. Y además porque, por ejemplo, si ustedes ingresan a un hospital donde la duración es de 4 años y su plan es hacer 3 años para luego iniciar la convalidación y dejar hasta ahí, pregunten si al cumplir los 3 años a ustedes ya les otorgan el certificado de residencia, ¿sí? Porque si no se los otorgan, son cosas que deben presentar a la hora de convalidar la duración de años. Si no se los otorgan, no les va a servir, porque se los otorgarían a los 4 años. Esto dependiendo de lo que piensen hacer a futuro o en el lugar donde piensen ir a convalidar o vivir, ¿sí? Eso me pareció muy importante. Horarios de la residencia. ¿Cuáles son los horarios? Pregunten si los horarios son de 8 a 5, de 7:30 a 5 de la tarde. Generalmente estos son los horarios. Pregunten los horarios reales, es decir, a mí me gusta organizarme, entonces me gusta, si desde la entrada me dicen, mira, entras de 8:30 o 8 de la mañana a tal hora, yo ya me organizo para las 8 estar ahí, en este lugar, veo cuánto tiempo debo desplazarme. Generalmente le reúno, por lo menos en clínica médica, entra a 7:30, los R superiores entran a las 8, porque uno como R1 debe tener un par de cosas listas, como signos vitales, glucemias, eh, debe haber indicado los pacientes, ¿sí? Tiene otras actividades. Ya uno como R superior eh, llega más a la parte de revisar. Eso es importante. El horario de salida en general, en la mayoría de las residencias, puede que no se cumpla el horario que les estipule, ¿sí? Porque eso va a depender de que ustedes terminen de hacer sus cosas. Y sobre todo los primeros meses, mientras uno se adapta a hacer las historias clínicas, a evolucionar los pacientes, puede que uno se vaya posterior en ese horario, pero eso también deben preguntarlo bien. Las guardias. La cantidad de guardias va a depender del hospital en el que estén, ¿sí? Consulten para también si ustedes van o bien tienen planeado durante la residencia trabajar en otros lugares, vayan organizándose de esta forma que les permita hacer todas sus actividades.
También pregunten, ¿el R4 hace, no hace fines de semana? ¿Y cuántos fines de semana hacen? Como R1, en el lugar donde yo hice R1, son un fin de semana libre. Como R2, ahora donde estoy, son 2 fines de semana libre, ¿sí? Vayan preguntando esas cosas. En algunos lugares, hasta como R3, haces algo un fin de semana, en otros no. Si tienen un día libre o no, esto va a depender mucho del lugar. También pregunten, a mí me parece muy importante, si las guardias son o no supervisadas. ¿Eso por qué? Porque muchos se reciben, o sea, se gradúan de médicos, por ahí en ese lapso de tiempo no tuviste una práctica, no tuviste otro trabajo y este es tu primer trabajo, a veces cuesta un poquito arrancar solo en las guardias. Entonces, siempre es bueno tener a un superior, a alguien que lo supervise o que lo oriente cuando uno no sepa manejar las cosas. Pero eso depende de su experiencia y de lo que busque. Antes de pasar a otra cosa, también en los horarios pregunten si se van los fines de semana o no. Hay lugares donde se van hasta el sábado, hay lugares donde se van hasta el viernes y el sábado se lo reparten con la guardia. Todo eso varía, como les decía, dependiendo del lugar. Posguardia. ¿Por qué me parece muy importante esto? Porque el posguardia te permite descansar, ¿sí? Y la verdad es que no tener posguardia y tenerlo a uno en el cansancio físico y emocional que conlleva la residencia, me parece muy importante, ¿sí? Igual ustedes se conocen, sabes si puedes aguantar 30 horas, 32 horas de seguidas de trabajo. No, para mí no es lo ideal y no es saludable, por lo cual deben preguntarlo. ¿Hay o no hay posguardia? ¿Y a qué hora es ese posguardia? Esas son las preguntas que deben plantearse. ¿Por qué? Porque muchas veces te dicen, sí, hay posguardia. El horario de salida normalmente es a las 5 y tu posguardia es a las 3 de la tarde, o sea, no es tan posguardia, ¿sí? Si el posguardia es después del pase de la mañana o a qué horas es. Eso es importante para que también les permita a ustedes descansar y organizarse. Dependiendo del tipo de residencia que vayan a hacer, sobre todo en las quirúrgicas y algunas clínicas, por lo menos en medicina interna, a mí me gusta hacer procedimientos y me parece muy importante un lugar donde me permita hacerlos. Entonces también deben consultar eso. Hay lugares donde no les permiten hacer procedimientos en piso, donde los procedimientos los hace el residente superior. Por ejemplo, en los quirúrgicos, en las especialidades quirúrgicas, me parece muy importante que pregunten desde qué año empiezan a operar, en qué momento empiezan a operar, si es desde R1, desde R2, porque todo en cuanto a procedimientos va a ser muy importante debido a la práctica que te da. Entre más procedimientos hagas, más práctica tienes en el mismo, ¿sí? Eso es muy importante. Sueldo y vacaciones. Pregunten muy bien sueldo y vacaciones, ¿sí? ¿Cuánto tiempo de vacaciones? Esto también varía del hospital. Muchos hospitales tienen 3 semanas de vacaciones más una semana de estrés, o sea, en total un mes en cada año. Y el sueldo, ¿cuánto es el sueldo neto? ¿En qué momento empiezan a pagar ese sueldo? Porque muchas veces se tardan en pagar el primer sueldo. Te pagan 2 o 3 meses acumulados en el tercer mes de residencia. Si tú solamente tienes el sostén de tu sueldo, económicamente tiene una implicancia importante, entonces eso deben preguntarlo, ¿sí? ¿Y cuánto llega en mano? Porque pueden decirle 200.000 pesos, pero en mano te dan, no sé, 180. Eso es importante porque es lo que ustedes van a tener para gastar en todo lo que necesiten. Y guardias. ¿Por qué puse aquí guardias? Porque cuando te vas de vacaciones, en algunos lugares debes reponer las guardias de todo el mes. O sea, tú te vas 2 semanas, supongamos. En esas 2 semanas te corresponderían hacer 4 guardias. Tú previamente debes dejarlas reponiendo. ¿Sí? Hay lugares en los que esto no, te vas y solo haces las guardias correspondientes a la semana a la que estás o al tiempo en el que estás. Terminamos. Todavía no. Faltan 3 pequeñas cosas que me gustaría nombrarles que para mí son muy importantes y son los recursos institucionales. Por ejemplo, para una persona que quiera hacer imágenes o que quiera hacernos en neuro, que requiera bastante
de estos recursos, es muy importante qué recursos les brinda la institución. Tienen tomógrafo, tiene resonador, tiene ecógrafo. ¿Por qué? Porque el ver imágenes les va a nutrir a ustedes y es lo mismo que con la práctica. Entre más imágenes veas, más vas agarrando la mano, ¿sí? Si tú vas a ser imagenólogo, un lugar que esté muy completo te conviene mucho más porque si bien hay rotaciones y, por ejemplo, no hay resonador en tu hospital, entonces te mandan a hacer una rotación de 2, 3 meses en otro hospital, son solamente 2, 3 meses viendo resonancia. Mientras que si en tu hospital propio tienes resonador, esos 3, 4 años que dure tu especialidad vas a estar viendo todo este tipo de imágenes, ¿sí? Eso es muy importante que lo tengan en cuenta. Y los interconsultores, es decir, qué especialidades, por ejemplo, para mí como clínica, qué especialidades tengo en esta institución. Tengo para interconsultar a reumatología, hematología, ¿sí? ¿Por qué? Porque eso nos va a nutrir mucho como en nuestro proceso de aprendizaje, ¿sí? Que venga un reumatólogo y te explique cómo se manejan ciertos casos que no puedes manejar o se te dificultan, nutre bastante en el aprendizaje. ¿Qué tipo de pacientes se ven en la institución? ¿Por qué? Por ejemplo, vamos a hacer traumatología en determinado lugar. Determinado lugar atiende principalmente pacientes más añosos, entonces por lo cual hace más cirugías, no sé, de reemplazo de cadera, reemplazo de rodilla, todo este tipo, ¿sí? En cirugías, hacen cirugía de trauma, manejan el politrauma, no, dependiendo de lo que ustedes busquen en su especialidad, ¿sí? Las patologías, como saben, en prevalencia y en epidemiología varían dependiendo de la población en la que nosotros estemos estudiando. Se recibe solo pacientes añosos o el 80% de pacientes son añosos o son jóvenes o qué tipo de paciente tenemos, qué tipo de patologías se ven en la institución, porque eso te va a permitir nutrirte también. Como uno vaya manejando los pacientes es el aprendizaje que te va a dejar la residencia. Y me parece también importante hablarles de esto, que es de las comidas, el sitio de descanso, porque uno en un primer momento no lo tiene muy en cuenta y a la larga pesa un poco. Te dan las comidas en esa institución, si te las dan, porque pueden decirte, sí, te damos las 3, 4 comidas, puedes merendar y todo. Te dan el tiempo también de ir y tomarte ese desayuno, ese almuerzo, o no te lo dan, o puedes ir a traer y durante el pase ir almorzando. Eso es importante. Y el sitio de descanso, porque una cosa es dormir, no sé, un día en el piso, en una guardia. Otra cosa es ya estar un año haciendo 8 guardias mensuales durmiendo o en el piso, en un sillón. Eso es importante, o para mí me pareció muy importante porque uno realiza mucho esfuerzo físico en la residencia y hacer guardias sanduchitos todas las veces durmiendo en el piso cuesta mucho, el dolor de espalda es importante, así que me parece que uno debería tenerlo en cuenta. Ahora, y antes de terminar, ¿a quién le preguntamos? Porque todo este tiempo estuve nombrando, bueno, y preguntamos y hacemos esto. Antes de desesperarse por elegir a qué hospital deben ir, enfóquense en estudiar y sacar un buen puntaje para que ustedes puedan decidir el hospital. Posteriormente, ustedes eligen qué hospitales quiero ir a ver, qué en los hospitales en los que quiero averiguar. Por Instagram y por Facebook van a poder averiguar y acceder a estos hospitales. Van a poder realizar una cita, ir a conocer los servicios. Generalmente los hospitales no se niegan a esto. Entonces ustedes van a poder acceder y conocer qué recursos tiene su hospital. Generalmente te guían, te hacen como una visita guiada en el hospital y ustedes van a poder preguntarle a la persona que los atienda todas estas cuestiones que me parecen muy importantes. ¿Sí? De igual manera, si tienen alguna duda o algo en lo que puedas colaborarles, ya saben, en las redes sociales me encuentran. Que tengan buen día y hasta luego.